Bien, bienvenidos a la clase número 11 de escritura y lectura. Estamos hablando entonces para alumnos de sexto año que van a incursionar el año que viene por otros espacios, ya sea a nivel terciario, profesorados o facultad. Así que estábamos viendo cuáles eran esa lista de conectores y habíamos hecho una lista de manera muy general, para rever algunos conectores y dar cuenta en algunas oraciones muy sencillas también. Recuerden que estamos hablando de que para que el texto sea considerado como tal, tiene que ser coherente y cohesivo. El texto es una unidad lingüística y por lo tanto tiene que tener sentido. Estamos viendo cómo cohesionar las microestructuras que se presentan en un texto, o las oraciones o las ideas que están allí dentro para que formen una unidad lingüística. Y estábamos viendo cómo unir algunas ideas u oraciones teniendo en cuenta los conectores. Así que creo que habíamos quedado en la de tiempo y habíamos dicho que la relación de tiempo, los conectores van a ser, algunos son los que están acá enunciados, antes de, después de, mientras, en cuanto, y estos conectores de relación de tiempo temporal permiten una ordenación cronológica de ese texto, ¿no? Lo van a acomodar. Y dice, por ejemplo, después de tomar café, se acostaron. Tenemos dos ideas. Tomaron café y se acostaron, ¿sí? Y aparece el conector después. Bueno, no reviste mucha dificultad para comprender este tipo de conector, así que vamos al siguiente. Vamos al conector de relación jerárquica o de ordenamiento. Y como dice la definición, señala el orden en el que se organiza la información, ahora sí, del texto, ¿sí? Y bueno, tenemos algunos. Puse en principio para comenzar, en primer lugar, por último, para concluir. Bueno, y puse como ejemplo, en segundo lugar, no estoy de acuerdo, ¿sí? El próximo conector, la relación va a ser final, indica la finalidad de una acción. Por ejemplo, para qué, a fin de, con el propósito de, si estamos hablando de un autor y escribió acerca de un tema determinado, estaría muy bueno tal vez usar alguna de estas expresiones. Hay muchísimas más, ya no me voy a cansar de decirlo, hice una de manera muy amplia y general. Y entonces podemos usar algunos de estos términos. Y en este caso, usé una oración muy sencilla y lo hice con el propósito de ayudar. Fíjense, dos ideas unidas por un conector de finalidad. El próximo conector es de relación explicativa. Repite una idea explicándola con otras palabras. Este es muy usado con los textos académicos o con los textos científicos o de divulgación científica, porque en realidad lo que van a hacer es repetir esa misma idea, pero bueno, con otras palabras, para que sea mucho más entendible. Y entonces los conectores, los que más se usan, o para mí, son esto es decir, vale decir, o por ejemplo. Y este es el ejemplo. Amanda es políglota, y no se puede quedar coma, es decir, habla muchos idiomas. Bien, uno puede no entender en esta primera oración cuando dice Amanda es políglota, pero luego, cuando acá aparece este conector, inmediatamente sabemos que se viene la explicación de lo que se dijo anteriormente. Habla muchos idiomas. Podríamos usar cualquiera de estos. Miren, Amanda es políglota, esto es, habla muchos idiomas. Amanda es políglota, vale decir que habla muchos idiomas. La próxima relación es la de duda. Y bueno, expresa incertidumbre o duda. Y vamos a ver que los conectores son quizás, tal vez, según parece, y tantos otros más. Y el ejemplo es, tenés razón, probablemente no es así. Vamos al próximo conector, que va a ser de relación de modo, indica el modo en el que se realiza la acción. Bueno, las acciones siempre están representadas por los verbos, así que vamos a ver de qué modo se realizan esas acciones. Y estos son los conectores, así bien, sin más ni más, y por supuesto todos los adverbios. En este caso tenemos la oración, tenés razón, desgraciadamente no entendí. Y la acción está acá en no entendí, entender, no entendí. Y como decía recién acá, en la definición,
realiza el modo en el que se realiza la acción, indica el modo en el que se realiza la acción. Y el modo es desgraciado, desgraciadamente, ¿sí? No entendí. El próximo conector es de relación pronominal, obviamente van a estar todos los pronombres, por supuesto, y los pronombres, como vimos en las clases anteriores, sirven de referencia, sirven para no repetir, para sustituir, para no repetir esos sujetos de esas oraciones. Que, lo que, el cual, este, ese, aquel, suyo, su, son todos los pronombres. En este caso, el ejemplo es: ella habló con Laura lo que, ¿no? De esta acción, de esto que habló, ¿no? De esta acción de hablar, ella habló con Laura lo que enojó a Roxana. Lo que, si yo les preguntara a qué está haciendo referencia, lo que, y bueno, a hablar de ella con Roxana. ¿Se entiende? Para no repetir, se usó el lo que. No sería lo que habíamos visto en el video anterior, pronominalización. Tenemos el próximo conector de relación de afirmación y el próximo de negación. Obviamente que el de afirmación va a afirmar la realización de la acción y va a ser sí, ciertamente, sin duda, seguramente hay más, seguramente. Y los de negación niegan la realización de la acción, no, tampoco, nunca, jamás, y por supuesto los ejemplos son muy fáciles de descubrir. Bueno, como verán, esta es una lista muy general de los de conectores textuales que vendrían a conformar la anterior clase que habíamos visto los conectores. Es importante que tengan ustedes a mano esa lista que yo les di, que tiene 3 carillas, para que puedan ampliar este léxico y puedan hacer de su texto algo más interesante, más profundo y mucho mejor escrito. Y recuerden que no va cualquier conector, sino que tiene que ver la relación que tengan esas ideas, ¿sí? Por eso está la relación, la definición de cada uno, algunos ejemplos y por supuesto también algunos ejemplos usando esos conectores. En la próxima clase lo que vamos a ver son algunos verbos del decir, para que ustedes no digan, por ejemplo, el autor dice, o el autor expresa. Hay muchas otras formas que de alguna manera se vuelven más significativas y más potentes, son más que tienen que ver más con lo que allí está haciendo ese autor, porque por ahí está denunciando, más allá de decir algo, coloquialmente, está anunciando o está declarando o está negando. Entonces, bueno, vamos a hacer una lista con esos verbos del decir para que ustedes puedan poner el que tiene que ser en ese texto. Recuerden que creo que sería lo último, de manera así muy general y muy acotado, muy sencillo, para que ustedes puedan empezar a hacer ese texto, que tiene que ver con un informe de lectura crítico. Una vez que terminemos con los verbos del decir, vamos a arrancar otra vez con ese cuadro que yo les había dicho y vamos a ir completando la información con respecto a ese texto. Pero ahora sí, con ese texto fuente, pero ahora sí vamos a tener en cuenta todas estas cuestiones que hacen que el texto sea un texto realmente. Entonces ya tenemos la forma, o sea, la estructura de cómo escribir ese texto argumentativo, que es un informe crítico de lectura, pero además tenemos cómo se escribe, atendiendo a las normas, a lo que hay que tener en cuenta y a lo que es un texto. Y también hemos visto comprensión de texto. Leer, habíamos dicho que es comprender. Y les he dado algunos tips, si se quiere, para que ustedes comprendan que es necesario comprender lo que allí se dice para después hacer un análisis crítico. No es posible de ninguna manera. Si no, termina siendo un resumen o un corte y pegue, que de ninguna manera es lo que estamos buscando, y más teniendo en cuenta su paso por otros espacios el año que viene. Así que hasta acá la clase de hoy.